del Plata habla Máximo Kirchner. Habían intentado asesinar, por ejemplo, como decía recién la compañera Roberta, quien implementó una política pública que eliminó la discrecionalidad, aparte, como fue la asignación universal por hijo y lo puso en cabeza de las mujeres el cobro de la misma. Me preguntaba por qué jóvenes habían querido asesinar también a quien dio un fuerte impulso a la educación pública para el proyecto político que a partir del 2003 puso a la educación otra vez como uno de los sujetos principales de las políticas públicas que cualquier nación que se digne de serlo debe tener, poniendo un presupuesto de 6% para que las chicas y chicos de nuestro país y los docentes y las docentes pudieran dar clases en las mejores condiciones posibles, para quien como proyecto político también decidió, por ejemplo, construir más universidades públicas para que nuestro pueblo esté más preparado para el futuro, como decía Perón cuando la universalizó, que decía que hasta que él llegó al gobierno, la Argentina solo podía elegir entre 300.000 hombres y mujeres universitarias, cuando en realidad podía elegir entre 5 millones. ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno cuando escucha esos argumentos de jóvenes, hombres y mujeres jóvenes amparados por un discurso de hierro por parte de los medios de comunicación, incluso en las mismas indagatorias ahora reconocen que parte de su ideología y su manera de actuar tuvo que ver con un amparo con lo que escuchaban en la televisión, ya no lo decimos nosotros, ni nosotras. Intentan asesinar, por ejemplo, también a quien dispuso que el Estado argentino le diera 5 millones de computadoras aparte también a sus pibes y pibas para que tuvieran un elemento central para el desarrollo personal y de la nación frente al futuro. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Y preguntaba y escuchaba los argumentos, porque ¿acaso esta gente que ahora dice querer o ser la libertad, o como estos pibes que denunciaban no sé qué cosas, que no podían, porque a veces sería mucho más entendible ese enojo si hubiera sido una juventud que en vez de recibir la asignación universal por hijo, la baja de la desocupación, desendeudar el país, poder opinar en libertad, tener las computadoras, las escuelas? ¿Qué pensarán esos pibes que hablan de libertad ahora si hubieran estado 18 años proscriptos como tuvo el peronismo a cientos y millones de argentinos y argentinas? ¡18 años de proscripciones! Sin poder siquiera cantar la marcha peronista que los identificaba, sin poder siquiera poder nombrar a Eva o a Juan Perón. ¿De qué libertad nos van a hablar? ¿Y de dónde ha salido tanto odio injustificado cuando desde muy chicos pueden elegir el candidato que quieren y no como no pudieron aquellos jóvenes peronistas de hace muchos años? ¿Qué le van a contar al peronismo de la libertad si fue el peronismo el que sufrió la supresión y la opresión en este país y dio la vida para que los argentinos y las argentinas pudieran recuperar la democracia, votar a quien quisieran? Creo entonces
También que tenemos una sola certeza ante tanto odio, que el odio no se devuelve con odio. Al odio le ponemos el amor de la militancia, el amor de las mujeres y hombres que se levantan todos los días muy temprano para ir a trabajar. Nada grande podrá construir nuestro país si reina el odio. Lo que debe reinar es el amor y la igualdad para poder desarrollarnos y conformar una sociedad armónica dispuesta a desarrollarse. Este tipo de cosas son las que muchas veces es imposible o se hace muy complejo comprender. Entendemos, por eso me daba orgullo cuando hoy vi a las congresales y los congresales venirse desde muy lejos un sábado, privando a sus familias de su presencia hoy, agarrando la ruta para venirse, tomando mate con un compañero y una compañera, para poder verse, para poder encontrarnos, para saber más que nunca que tenemos muchas ganas y que estamos muy vivos y que tenemos el deseo de realmente transformar nuestra patria, más allá muchas veces de las complejidades y dificultades que el presente pone en nuestro camino. Creo también que quienes estamos convencidos que la política es una herramienta de transformación, que aquellos que venimos de esas discusiones y debates de las diferentes organizaciones políticas, sociales, sindicales, culturales, que discutimos y debatimos, entendemos que esa gimnasia es la que nos empieza a preparar para gobernar. Gobernar no es una actitud individual, ni tampoco una decisión individual, es del conjunto. Y tenemos que tener claro que el adversario que enfrenta a la sociedad argentina, porque no solo lo enfrenta el peronismo, cuando uno escucha ahora las cosas que quieren hacer, no es un problema solamente para el que es peronista, es un problema para cualquier argentina y argentino de bien que quiera desarrollarse dignamente en nuestro país. Y le vamos a decir por qué también. Los escucho y ustedes los escuchan. Por ejemplo, escuchaba en estos días, y no quiero chiflidos ni nada, sino que nos podamos escuchar. Sé muy bien lo que piensan del expresidente Macri, así que no hace falta que me lo recuerden. Lo escuchaba muy suelto de cuerpo, como si nunca hubiera gobernado nuestro país, como si no hubiera tenido el enorme honor de poder gobernar a tus compatriotas. Que tus compatriotas, que las mujeres y hombres de tu país te elijan para gobernarlos, merece mucho más respeto del que hoy está mostrando él. Y creo que cuando lo escuchamos, escuché dos o tres cosas. Lo escuchaba decir, por ejemplo, que Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, tan necesaria también para la ciudad de Mar del Plata y para todo nuestro país, decía, bueno, se han gastado 10.600 millones de dólares. No voy a venir a discutir la cifra, la podríamos discutir largamente, no importa. Y decía muy suelto de cuerpo, con un auditorio muy amigable, que él, con esos 10.600 millones de dólares, podría hacer en nuestro país la red de transporte ferroviario más moderna del mundo. Toma mate. Claro, es como que tiene un lapso, porque me sonó tan parecido a con la plata del fútbol para todos vamos a hacer 3.000 jardines, que tengo la impresión que nos vamos a quedar sin aerolíneas como nos quedamos sin los 3.000 jardines. Y los trenes tampoco van a estar. Pero esperen, aparte,
Dice que por culpa de Aerolíneas no tuvo esos 10.600 millones de dólares. Y yo le quiero recordar a la sociedad argentina, piense como piense, vote como vote y elija como elija el año que viene, que ese mismo señor que tira frases sueltas, que aparte apelan a confundir más a una sociedad que está agobiada, y ellos lo saben muy bien. Por eso martillan mediáticamente todo el día con ese tipo de discursos. Nuestra sociedad está agobiada, viene de una pandemia que la partió al medio, que nos partió al medio, donde ni siquiera sabíamos cómo nos podíamos cuidar en el principio, donde no había respiradores, donde no había camas, donde los hospitales habían dejado de tener la inversión necesaria, donde no teníamos ni siquiera capacidad de crédito internacional porque el macrismo se lo había fumado todo, donde ni siquiera si un compañero, una compañera, un familiar, un amigo se enfermaba podíamos entrar a verlo a la clínica porque no se podía, donde tuvimos que despedir seres queridos sin nuestros ritos, nuestras creencias religiosas, sin poder velarlos, donde ni siquiera pudimos tener la contención cuando se nos va alguien del amigo o a la amiga que te viene a abrazar, porque teníamos que estar solos y aislados, y encima llevar adelante duelo, y todos sabemos lo difícil que es para cada uno hacer duelo, sobre esa sociedad dañada, golpeada, que viene de ver la muerte muy cerca y con mucho miedo a ella le vienen encima con estos discursos berretas y mentirosos, porque esos 10.600 millones de dólares el presidente los tuvo, y los tuvo en abril de 2018 cuando el Fondo Monetario le dio 44.000 millones de dólares. Podría haber hecho 4 redes ferroviarias, una arriba de la otra. Eso es lo cierto. Para colmo los demás que quieren ser candidatos de esa fuerza política aplaudían atrás. A veces pareciera más que lo hacen por temor que por convicción. Después, los demás que quieren gobernar también nuestro país, por ejemplo, quieren mostrar autoridad. Hay que mostrar autoridad. Con actitudes a veces muy irresponsables, porque hay discursos que después muchos se sienten amparados y descargan la violencia de esos discursos sobre los cuerpos de argentinas y argentinos. Yo miraba hace poco cuando en la ciudad de Buenos Aires se desató el conflicto con las pibas y los pibes de los secundarios. Pibas y pibes de 14, 15, 16, 17 y 18 años, con todo el derecho a equivocarse. Pero en este caso, más allá del error o el acierto de la medida, lo que estaban haciendo era un enorme acto cívico de democracia, de no solo protestar por ellos mismos, sino por lo que viven decenas y miles de compañeros y compañeras de otras escuelas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál es la buena idea que se les ocurre? Armar una conferencia de prensa. Tienen un gran equipo de comunicación, debo reconocerlo, porque estaban todos los canales, no hay canal que no los transmita. Y muestran autoridad con pibas y pibes de 17, 16 años. Miren, si esa autoridad, si ese talante a la hora de hablar lo hubieran mostrado con Cristalina Georgieva, con el Fondo Monetario Internacional argentino, qué diferente sería la realidad de millones de compatriotas. Y para colmo, para seguir, la otra persona, porque quieren gobernar, quieren gobernar, entonces una persona se enoja internamente con el jefe de gabinete
del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina por habitante. Cuando uno ve esta Mar del Plata, qué bien le haría un poco de eso que tienen los porteños para hacerla crecer más aún todavía y que esté realmente linda para los turistas y para los marplatenses. ¿Qué dice? Estas son las cosas que uno ve a diario, que una persona que se agarra, que dice, conmigo no se jode, conmigo no se jode. Dije, ¿qué pasó? Pensé que era grave, a veces podemos tener, puede pasar algo que te haga reaccionar de esa manera, que sea profundo, algo. Cuando vi las explicaciones del conmigo no se jode, porque había disentido en cómo se había resuelto el tema de las vallas, justo aparte, días antes, ahí en la casa de Cristina y Juncal, Uruguay, me imaginé esa persona, si ante una crítica tan frágil, tan casi que no le quedaba otra cosa que decir, y con mucho respeto ejercida, le dice, conmigo no se jode, te voy a partir la cara. Entré a pensar en los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina si esa persona gobernara y no hacemos lo que ella quiere. Si así se pone, porque alguien disiente dentro de su mismo espacio político, ¿cómo se pondrá cuando tenga el poder si es que el pueblo la votara? A la hora de que un pueblo resista medidas como la que quiere tomar de ajuste en contra del bolsillo del pueblo argentino. Hay que tener responsabilidad, argentinos y argentinas, a la hora de votar. Hay que tener responsabilidad. Estas actuaciones o sobreactuaciones con las que buscan ganarse una porción de un voto que piensa que el problema es de autoridad, que miren cómo fracasó la economía de la dictadura para que entiendan que no es la autoridad lo que hace fracasar la economía, sino ideas económicas que en nuestro país nunca funcionaron y siempre expulsaron a millones de argentinos y argentinas a la vera del camino, al desamparo y al olvido. Nunca más en nuestra Argentina puede haber un proyecto político que expulse a sus propios habitantes hacia otras latitudes. Miren. Y también nosotros tenemos nuestras responsabilidades, Claro que tenemos nuestras responsabilidades, pero les puedo asegurar que mientras se resistió el macrismo, mientras empezamos a construir la victoria para el 2019, siendo